Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. And Hola a today I'm todos, talking soy to Pascal Lotath Professor de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el profesor Hannes Jung, profesor emérito alemán de la Universidad de Hamburgo, miembro del personal de DESY, miembro de CERN y fundador de Science for Peace. El foro Science for Peace intenta promover la idea de la colaboración científica como motor para la paz. Se creó poco después de que estallara la guerra en Ucrania, en 2022, como reacción a la decisión de CERN y DESY de detener las colaboraciones con Rusia y Bielorrusia. Sus actividades son lo que queremos discutir hoy. Así que, profesor Jung, bienvenido. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre el foro Ciencia para la Paz aquí en Estudios de Neutralidad. Es un verdadero placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Thank you very much. Well, thank you for taking the time and also for your initiative. Bueno, gracias por tomarte el tiempo y también por tu iniciativa. Creo que nunca hemos necesitado tanto voces a favor de la paz, vengan de donde vengan, como las necesitamos ahora. ¿Podrías hablarnos un poco sobre Science for Peace, lo que estáis haciendo allí, y cuál es realmente el problema? Porque parece que la ciencia se suponía que debía conectar el mundo, pero ahora incluso muchas instituciones científicas están cortando o han cortado lazos y no los están restableciendo, ¿verdad? Yes, yes. So the Science for Peace Forum was Sí, created as a sí. reaction on Así que el Foro Ciencia por la Paz se creó como reacción a las sanciones impuestas por Alemania y muchos países europeos, así como por instituciones científicas, tras la invasión de tropas rusas en el territorio de Ucrania en 2022. Creo que fue la primera vez que la cooperación y colaboración científica se puso en entredicho, al menos la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la cooperación científica se estableció y se trató como un medio para cooperar y dialogar, incluso a través de fronteras políticas. Por ejemplo, el CERN se fundó en 1954, después de la Segunda Guerra Mundial, por científicos de países que habían estado en guerra entre sí tan solo unos años antes, y se basó en la idea de que la investigación científica debía realizarse independientemente de las fronteras políticas. independent of political boundaries, and one should use that as a means to be able Y uno debería utilizar eso como un medio para poder hablar entre sí y construir puentes. De manera similar, ocurrió con el Centro de Investigación en Hamburgo, en DESY, donde he trabajado durante mucho tiempo, que fue fundado en 1959 como un centro nacional de investigación. Se llamaba Deutsches Elektronensynchrotron. Es un centro de aceleradores construido originalmente para la física de partículas. Ya en los primeros días, existían cooperaciones en ese momento con la República Democrática Alemana y con científicos rusos. Así que, incluso durante la Guerra Fría, la comunicación era posible y estaba establecida. Todo eso se detuvo de inmediato, tras la invasión de las tropas rusas en territorio ucraniano en 2022. Y fue una gran sorpresa para muchos de nosotros, simplemente porque habíamos estado trabajando juntos. Teníamos una cooperación y colaboración muy buenas, y de repente la cooperación secó. then immediately the cooperation was cut. At DESY it was such that people Fue tal que personas de Rusia tuvieron que abandonar el instituto. Se les cortaron las direcciones de correo electrónico. Ya no se les permitió participar. Y fue aún más allá. Ya no se permitían publicaciones conjuntas con científicos rusos. Todavía hoy continúa que, en conferencias donde participan científicos rusos con la afiliación de una universidad rusa, no se permite la participación del personal, personas y miembros de DESY. Así que se ha causado un daño significativo a la cooperación con científicos de todo el mundo. Y también continuó en el CERN. El CERN fue un poco más moderado al principio, simplemente puso la cooperación en pausa y no cortó todos los lazos. Pero luego, a finales de 2024, los acuerdos de cooperación con institutos y universidades rusas no se renovaron. Los contratos expiraron y no se renovaron. contract was running out and it was not extended. Only the cooperation agreement with the Solo se mantuvo el acuerdo de cooperación con el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear cerca de Dubna, que también es un instituto internacional, aún bajo sanciones y restricciones.
Esto significó que todas las contribuciones de los científicos rusos al gran colisionador de hadrones, el LHC, así como a los experimentos, fueron interrumpidas, y toda la inversión financiera de Rusia tuvo que ser reemplazada. Además, el conocimiento y las aportaciones de los científicos rusos al análisis de datos, así como la comprensión de los grandes detectores, tuvieron que ser sustituidos. Desempeñaron un papel muy importante en el desarrollo y la comprensión de los detectores y las mediciones, y eso tuvo que ser reemplazado de inmediato. Esto también generó mucha frustración entre los colegas rusos, porque estábamos trabajando bien juntos hasta 2022. Luego se impusieron estas sanciones, y 2 años después, fueron prácticamente excluidos de la cooperación. Esto tiene, por supuesto, consecuencias dramáticas para la cooperación científica en general, pero también para proyectos futuros, porque ¿qué país querría participar en un programa o proyecto científico conjunto, invertir recursos, invertir mucho dinero, si teme que en algún momento pueda ser expulsado por motivos políticos? También hay que ver esto en el contexto de que el CERN y el experimento están cooperando con Israel. Israel es un Estado miembro del CERN y ahora está librando una guerra terrible contra la población de Gaza y Cisjordania. No se está debatiendo en absoluto si eso sigue estando de acuerdo con los contratos que Israel tiene con el CERN, o si incluso se está utilizando conocimiento obtenido en el CERN, que tal vez se aplique en la guerra. Para ser claro, estoy muy en contra de las sanciones y restricciones en el intercambio científico. Y también estoy en contra de sancionar la ciencia y el intercambio científico con Israel. Por supuesto, debe tratarse de comunicación y cooperación no militar. Pero si eso está garantizado, entonces no deberíamos cortar ningún lazo científico. Pero al menos uno debería poder hablar entre sí y decir que lo que está ocurriendo en nombre del Estado de Israel no es aceptable para otros científicos. Por ejemplo, hay una iniciativa muy interesante de Israel, de académicos en Israel, la llamada iniciativa Bandera Negra, que surge desde dentro de las universidades. Encuentran palabras muy claras en contra de la guerra en Gaza y dicen, no podemos alegar que no sabíamos lo que está ocurriendo. Hacen un llamamiento muy contundente para detener esta guerra porque temen que dañe la reputación de toda la sociedad en el futuro. Creo que esto es algo que hay que apoyar con mucha firmeza. Es una tragedia que por un lado hubo una reacción inmediata ante la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, pero no ha habido absolutamente ninguna reacción ante la guerra, que ya dura mucho tiempo, contra la población de Gaza. Así que esto es una especie de tragedia y una muestra de un doble rasero muy dramático, una doble moralidad en las instituciones científicas en este momento, especialmente en las instituciones científicas de Occidente. Sí, está claro que hay un doble rasero. Y es otro ejemplo en el que las instituciones occidentales están integradas en el sistema de poder occidental. En cierto sentido, el CERN no debería ser una institución occidental. El CERN debería ser una institución internacional, una institución científica internacional. Está ubicado en Suiza y debería colaborar con todo el mundo. Pero lo que estamos viendo es que a nivel político, parece estar integrado no solo en el subsistema de valores, sino también en la estructura brutal, la de el poder arbitral de receptura. Sí, exactamente. Esto es también lo que sorprendió a muchos de nosotros, porque todos creíamos que al menos el CERN debía mantenerse al margen de estos debates políticos. Y en toda su historia, el CERN solo impuso sanciones contra científicos serbios y montenegrinos durante la guerra de Yugoslavia, y ya no se les permitió participar en el CERN, pero esto fue sobre la base de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Aún se puede cuestionar si eso es apropiado y correcto, pero esto era un nivel muy diferente.
Ahora no hay ninguna decisión, ninguna resolución del Consejo de Seguridad ni de las Naciones Unidas para sancionar nada en la ciencia. To sanction anything in science. So it was really for me Para mí, fue realmente una ruptura en la política de las instituciones científicas internacionales. Y todavía no se entiende cuál es el verdadero objetivo detrás de ello, porque cortar la cooperación científica con las instituciones rusas no cambió nada en la guerra contra Ucrania. Fue solo una reacción simbólica, aunque bastantes científicos rusos lanzaron de inmediato una campaña de recogida de firmas, una petición, en contra de la guerra. Así que se opusieron muy claramente a la guerra. Ahora se ven obligados a regresar, y también se enfrentan a dificultades en su propio país. Así que al final, es una medida muy contraproducente la que se ha tomado. Sí, la situación no ha mejorado hasta ahora. Había esperanza de que la gente aún pudiera participar en el CERN a través de la afiliación con el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear, SHINER, cerca de Moscú. genre in close to Moscow. But this was also made clear now that Pero esto también ha quedado claro ahora, que solo existe una política muy estricta. Solo las personas con afiliación exclusiva a este instituto pueden y tienen permitido participar en el CERN, y no cualquiera que tenga una afiliación adicional y siga manteniendo su vínculo con universidades rusas. Así que hay una política muy restrictiva en vigor, y no se entiende. Por supuesto, el Consejo del CERN, que tomó la decisión, representa en cierta medida las posturas políticas de los diferentes estados. Hay un representante político y uno científico de cada estado miembro. Pero en principio, la dirección podría haber dicho, no seguimos la decisión del Consejo del CERN. No estamos de acuerdo con eso. Creemos en los valores en los que creíamos antes y nos oponemos a esto. Al menos esto habría sido una señal, pero simplemente aceptarlo y decir, vale, entonces esto es. okay, then this is not understandable. But can you explain to me how is CERN Pero ¿puedes run? explicarme cómo se gestiona el CERN? Está ubicado en Ginebra. ¿Y cómo se administra a nivel político? ¿No había responsables rusos ni chinos en la junta directiva del CERN? Decision makers involved in like the board of CERN? No, so CERN is or was No. Así que el CERN es una organización europea, una institución internacional a nivel europeo. Ahora hay, creo, 23 Estados miembros, principalmente de países europeos. Hay estados observadores como Estados Unidos. Rusia también fue un estado observador, pero no tienen influencia en las decisiones del Consejo del CERN. El Consejo del CERN está compuesto por representantes de los Estados miembros, realistas al programa científico del CERN, y también toman decisiones sobre dirección de la política. La dirección del CERN está en ciencia vinculada a las posiciones del Consejo del CERN. bound to the decisions of the CERN Council. But of course, they should have the possibility. Pero por supuesto, deberían tener la posibilidad de expresar su propia opinión y también poder criticar si creen que el Consejo está decidiendo de otra manera. Y fue un poco sorprendente que no hubiera ninguna declaración pública de nadie en la dirección en contra de eso. Fue algo diferente en DESI, por ejemplo. DESI se gestiona como un instituto nacional, y allí la propia dirección expresó que quería aplicar estas sanciones contra los científicos rusos. Así que al menos hubo un reflejo de la opinión del director en DESI, aunque inmediatamente hubo una campaña de protesta contra ello, en la que muchos científicos declararon que lo veían de otra manera y estaban totalmente en contra de sancionar a sus colegas rusos. Against sanctioning Russian colleagues. But so basically Pero básicamente el CERN, aunque no es una institución política, depende mucho de la financiación. ¿Sabes si hubo alguna conversación o se habló de que los estados europeos recortaran la financiación al CERN en caso de que no cumplieran con estas restricciones? with these restrictions? And I don't think it was. No creo que se dijera así. Pero por supuesto, la gente sabe quién paga cuánto a CERN y qué país paga cuánto a CERN.
Y si uno o varios de los estados que más aportan expresan una opinión política, está claro que esto tiene peso, y que tiene un peso diferente al de una opinión de un estado que aporta mucho menos. Creo que no es necesario decir, si no seguís lo que pensamos, entonces cortaremos. Está claro que habrá consecuencias si se toman decisiones en contra de la voluntad explícita de los principales socios. Major donor country. So, but overall, Un país donante importante. Pero, en general, lo que estás diciendo es que la decisión de romper lazos con Rusia fue tomada básicamente por el CERN, después de que quedó claro que en el actual entorno político, Rusia debía ser excluida de todos estos diferentes niveles de la sociedad en Europa. Y el CERN simplemente siguió esa tendencia. No fue necesariamente una intervención de la Unión Europea, ni de alguien que dijera, por ejemplo, tienes que ir al CERN. No, creo que por parte de los organismos europeos no hubo una intervención directa, tampoco por parte de los gobiernos. Fue una reacción inmediata, en 2022, y luego ya fue positivo que el Consejo decidiera mantener la cooperación con este instituto en Rusia. Así que ahí teníamos la esperanza de que quizá las cosas mejorarían con el tiempo. Pero ahora parece que no ha sido así, porque todavía existen estas restricciones tan fuertes. Creo que fue principalmente una decisión de los responsables políticos, pero también hubo preocupación por parte de los científicos. Hubo un movimiento bastante grande en contra de cortar los lazos, porque la gente ha estado trabajando junta durante décadas, muchísimo tiempo. Siempre ha habido intercambio. Por ejemplo, existe documentación en el CERN donde se recoge la colaboración positiva y fructífera con la, en aquel entonces, Unión Soviética, desde 1956. Es una larga tradición de cooperación, incluso cuando había tensiones políticas durante la Guerra Fría, y siempre se consideró algo muy positivo que se pudiera hablar entre sí, intercambiar ideas y también intentar comprender lo que pensaban otras personas. Creo que esto es también algo que hizo al CERN tan atractivo para los jóvenes estudiantes. Recuerdo que cuando era estudiante y fui al CERN por primera vez, me fascinó poder hablar de repente con gente de Rusia, de Polonia, de la RDA. Esto fue antes de 1989. Simplemente me resultaba fascinante. Podía sentarme en la cafetería, tomar un café o una copa de vino y hablar sobre física, pero también sobre cuestiones políticas. Era increíble que esto fuera posible. Creo que esta fascinación la compartía mucha gente. Esa sensación de que este era el camino a seguir. Deberíamos hablar entre nosotros. Deberíamos intentar comprendernos. Incluso si tenemos puntos de vista diferentes, deberíamos escuchar e intentar entender por qué piensas así y dar argumentos sobre por qué otra persona cree de manera diferente. Pero deberíamos ser capaces de dialogar. Era una atmósfera de, vaya, así es como debería ser. Y luego fue un shock cuando todo esto se cortó de repente. Por supuesto. Quiero decir, lo que describes me parece totalmente razonable, que los científicos y la gente normal tengan interés en conocer realmente los puntos de vista de aquellos a quienes normalmente no puedes conocer. Y así, en este sentido, lo que estamos viendo ahora es peor que la Guerra Fría. Todo el ambiente es mucho más tóxico ahora que incluso en los años 60 y 70. Pero esto también significa, para mí, que la manera de explicar esto desde una perspectiva de las ciencias sociales es que forma parte de la lógica de la guerra. No es solo una decisión política, es un fenómeno social que pertenece a la preparación, el endurecimiento total y la disociación de estas naciones. Y esto, por supuesto, es sumamente peligroso. Sí, exactamente. Este es el problema principal en este momento. En lugar de intentar al menos escuchar a la otra parte e intentar comprender, hay más bien una actitud de, no hablamos entre nosotros.
Y este no es el camino. Esto es, por supuesto, un completo disparate desde el punto de vista científico y un desastre. No puede conducir a ninguna solución fructífera si uno no escucha al otro. Quiero decir, todos los grandes conflictos, todas las guerras, han terminado al menos escuchando a los demás, viendo que existen intereses diferentes e intentando ver cómo se puede solucionar y cómo se puede resolver. How it can be resolved. So this is really a big disaster. And Esto es realmente un gran desastre. Creo que, aunque el efecto es bastante pequeño, lo que hace el Foro Ciencia para la Paz es generalmente importante. Pienso que es muy importante mantener estos lazos, hablar con otras personas. En el Foro Ciencia para la Paz, por ejemplo, hay personas de Rusia, hay personas de países europeos, pero también hay personas de Ucrania. Y por supuesto, la gente tiene opiniones diferentes, pero es muy importante uno de sobre cosas, intentar comprender. Y esto, creo, es absolutamente esencial. this, I think, is absolutely essential. Lo es. Entonces dime, ¿cómo está organizada Ciencia por la Paz? ¿Cómo están logrando que vuelvan a ser posibles los debates entre científicos rusos, ucranianos, europeos y chinos? I mean, it's organized in a very Está organizado de una manera muy flexible. Básicamente, cualquier persona interesada puede suscribirse al foro y participar. Las discusiones simplemente surgen sobre diferentes temas, con personas de distintos países participando y dando sus opiniones. Por supuesto, nos aseguramos de que el debate se lleve a cabo de forma respetuosa y aceptable. Pero si la gente tiene opiniones diferentes, también está bien expresarlo, y ocurre. Creo que eso es absolutamente positivo, porque también ayuda a entender el punto de vista de la otra parte. Si solo nos mantenemos en nuestra propia burbuja, es... if we just keep in our own bubble, it's bad. Perdón, voy a retroceder un poco hacia el lado político y luego volveremos a Ciencia para la Paz. Pero parte del problema es, por supuesto, que la mentalidad actual en Occidente, y especialmente en Europa, es que las discusiones con Rusia deben terminarse como una forma de castigo, como una forma de presión. Y porque todo lo que digan los rusos o lo que diga Rusia se considera una mentira, ¿verdad? Así que se etiqueta como un argumento de Putin y llega hasta el punto de que incluso las afirmaciones de hechos se rechazan por considerarse argumentos propagandísticos. Sigo pensando que si Vladimir Putin pudiera destruir toda la Unión Europea, o todo simplemente declarando públicamente mañana que 2 más 2 es 4, nos obligaría a cambiar nuestros modelos matemáticos. No llega a tanto, pero incluso las afirmaciones de hechos ya no son aceptables. Esto es un endurecimiento, no solo a nivel político, sino un endurecimiento de la sociedad europea hacia este enemigo en el este. Y esto es extremadamente perjudicial para la sociedad. Definitivamente sí. Perdón, no había ninguna pregunta, pero quizá tenga alguna opinión. Yes, I mean, this is Sí, quiero decir, esto también está ocurriendo hasta cierto punto en la comunicación científica, que ahora, después del trato bastante injusto y discriminatorio hacia los científicos rusos, ellos también están extremadamente frustrados por lo que ha sucedido, porque tampoco creían que esto pudiera pasar. Estoy bastante seguro de que todos pensaban que una decisión así por parte del Consejo del CERN y del propio CERN nunca ocurriría. Quizá pensaron, esto podría ser una declaración, pero nunca nos expulsarán ni nos tratarán como personas no gratas. Y luego sucedió. Quiero decir, también es increíble. He estado trabajando con personas en una publicación, en un experimento, etc. Y de repente estas personas ya no pueden participar en la discusión, porque ya no tienen acceso a los datos. they have no longer access to the data. I mean, this is also from Quiero decir, esto también es desde un punto de vista científico o intelectual un desastre. Es decir, significa que se está cuestionando la propiedad intelectual. Todas las contribuciones que estas personas han hecho a la empresa común son ciertamente... No nos importa.
Esto no solo está dañando nuestra reputación, sino que también crea una enorme frustración en la otra parte, donde ya bastantes personas han dicho que, incluso si el CERN cambiara ahora, no quieren volver. Sí, el daño ya está hecho. Esto llevará muchísimo tiempo superarlo. Es fácil cortar los lazos, destruir confianza y cooperaciones por favor. And cooperation, this takes long. And for example, also Y por ejemplo, los estudiantes de verano o los jóvenes ya no pueden participar en el programa de estudiantes de verano en el CERN o en el DESI. Se trata de personas que están a punto de terminar sus estudios universitarios, en la veintena. ¿Qué mensaje se les está enviando a estos jóvenes? Que no son bienvenidos, que no se les permite participar en un programa de intercambio que es tan útil y tan beneficioso para la cooperación científica. Y estas son las personas que podrían ser líderes científicos dentro de 20 o 30 años. Estoy seguro de que recordarán cómo fueron tratados. Así que realmente es un desastre total, y creo que es extremadamente importante mantener los lazos científicos, y aunque sea a una escala muy pequeña, conservar la cooperación y la comunicación, para que todo esto no se pierda y tenga un futuro. it's not just gone, but has a future. No, you're absolutely right. I mean, on the one hand, No, tienes toda la razón. Quiero decir, por un lado estamos viendo esto como un fenómeno social. Por otro lado, es algo inducido por la presión estatal o por la presión social percibida. Por cierto, esto tampoco es necesario. Debo señalar que aunque Japón suele considerarse parte de Occidente, Japón no hace eso. Mi instituto contrató a un investigador ruso el año pasado. Tengo una colega rusa que estuvo aquí hace 2 años, en 2023, durante un semestre. Japón no hace eso. Esto es algo europeo angloamericano, una cosa medio europea. America-European thing. Yes, exactly. I mean, Sí, exactamente eso. Quiero decir, es absolutamente cierto y es bueno que lo señales, porque también ha habido cooperación con Keck, con Japón, el colisionador electrón-positrón, donde participan personas de DESI y de otros países, y han dicho claramente que no imponen ninguna sanción en el experimento. Así que hay una manera, y existen posibilidades de decir no, no seguimos eso. Y esto es extremadamente positivo y sumamente para mantener los lazos hechos. keep ties open. Yeah, so no, the question for us is what can we do as scientists on the La pregunta ground? para nosotros es, ¿qué podemos hacer como científicos sobre el terreno? Y ya existe una iniciativa ahora, Ciencia por la Paz. Es un foro, una página web, por supuesto enlazaré con eso. Estoy trabajando junto a otros, entre ellos Jeffrey Sachs, en crear también algo así. Un foro para que intelectuales y académicos intercambien ideas y, con suerte, también abrirlo a una escala más amplia. Pero necesitamos actividades de base para reconectar lo que ha sido desgarrado, y desgarrado por mecanismos sociales. En realidad, no solo por los gobiernos, sino por una manía europea que se opone a toda y cualquier forma de cooperación y lazos, ¿verdad? Lazos entre personas. Exacto. People to people ties. Right. I mean, there are also positive counterexamples. For example, También hay contraejemplos positivos. Por ejemplo, acabamos de empezar, o estamos a punto de empezar, un taller sobre física de partículas. Un taller puramente de física, que, en su definición, establece que no habrá restricciones y será completamente en línea, para que personas de países que normalmente no pueden participar en talleres puedan hacerlo y contribuir. Y sorprendentemente, para mí fue una pequeña sorpresa. Este taller recibió bastantes reacciones positivas. La gente decía, oh, esto es bueno. Esto es exactamente lo que necesitamos. Reacciones positivas europeas, alemanas, europeas. Sí, y también de otros países, que tienen la posibilidad de participar. Y este taller no está vinculado a ninguna de las instituciones de investigación. Lo hicimos completamente independiente, como una iniciativa de científicos, que por supuesto están conectados a instituciones de investigación, pero no está organizado por ninguna de ellas. No cuenta con apoyo financiero de ninguna institución de investigación, así que no pueden imponernos restricciones. Y creo que esto fue muy esencial para nosotros.
y ahora incluso hemos recibido ofertas muy buenas para publicar las actas de estos talleres. Creo que esto es, al menos, una actividad de científicos actuando en contra de la política de sus instituciones de investigación, para decir, no, queremos hacer ciencia juntos, y aún queremos comunicarnos sin restricciones y sin tratar a algunas personas de manera diferente a otras. Así que esto, en mi opinión, es un ejemplo bastante positivo de que se puede hacer algo. Y creo que cada vez es más importante que las iniciativas partan de los propios científicos o de la propia gente de manera independiente a las restricciones gubernamentales o políticas. Que la gente simplemente diga por sí misma, no, ni seremos UATs. No, we don't follow that. We want something different. Sí, y también necesitamos construir estas plataformas. Este taller del que hablas, ¿dónde se va a realizar? ¿Es presencial o en línea? No, es completamente en línea. Es completamente en línea. La pregunta para nosotros es, ¿deberíamos intentar construir plataformas en línea que sean resilientes ante este tipo de situaciones, no solo ante políticas individuales, sino ante el conflicto en sí mismo, de modo que sea un sistema descentralizado y siempre pueda ser accesible para las personas que aún quieran participar? Creo que eso sería necesario, ¿no? I think that would be necessary, wouldn't it? And this would be excellent, yes. And this is one of the Esto sería excelente, sí. Este es uno de los problemas en este momento, que esto aún no existe en tal forma, y hay bastantes cuestiones técnicas que deben resolverse. Pero algo así sería excelente. Something like a decentralized file. Algo parecido a un sistema descentralizado de intercambio de archivos, pero como una red social a la que la gente pueda seguir accediendo. Porque el problema es que incluso ahora la tecnología disponible siempre está vinculada a ciertos lugares. Y si se apaga el interruptor, entonces todo desaparece. Sí. También hay otra cosa que acabamos de empezar a debatir en el Foro Ciencia por la Paz. Por el momento, principalmente nos limitábamos a rechazar los cambios en las políticas y a decir que la forma en que se trataban las cosas antes era mucho mejor que lo que se está haciendo ahora. Esta es, por supuesto, una buena actitud por ahora, pero no es tan bueno limitarse a decir, estamos en contra de esta decisión política. Lo que estamos discutiendo ahora es la creación de un foro, la organización de una conferencia o un taller donde reunamos a personas de prácticamente todos los países, no a nivel político, sino a nivel científico quizás, para elaborar una agenda positiva. ¿Cuál es nuestro objetivo para el futuro? ¿Cómo queremos vivir todos juntos en el futuro? ¿Y cómo lo conseguimos? Primero, independientemente de cómo se pueda lograr políticamente, pero al menos tener una misión clara. ¿Cómo se puede hacer? Mam exempel del futuro, en un matter en persona más future pathical, que no musuis atrás de simplemente killing. En esa salud su grader. Absolutely correct. Yes. And I mean also Sí. Y quiero decir, también debe quedar claro que no debe ser algo que venga de Europa, de países occidentales, o solo de países industrializados que digan, debe hacerse así y los demás tienen que seguirlo. Debe debatirse en igualdad de condiciones, con aceptación y respeto para cada grupo, para todos. Entonces podremos desarrollar una visión que sea aplicable a todo el mundo, no solo a una parte del mundo, o solo al mundo industrializado. Por supuesto, esto es una tarea enorme, pero creo que es importante tener un objetivo claro y bien definido. Luego podemos debatir cómo se puede lograr y qué pasos son necesarios para alcanzarlo. the necessary steps to achieve that. Yeah. No, but you're completely correct about this, and also Tienes toda la razón en esto. Y además, creo que ahora es el momento adecuado para hacerlo, porque llevamos 3 años, en cierto modo, en estado de shock, intentando comprender qué nos está ocurriendo socialmente a causa de estas fuerzas de guerra. Son fuerzas de guerra. Esto es el preludio de una guerra total, de una guerra aún mayor. Quiero decir, ya hay una guerra en marcha, pero al igual que ocurrió con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esto podría crecer. Estas cosas pueden crecer. Y si no tenemos cuidado,
vamos a tener una tercera guerra mundial. Lo que estamos viendo ahora es el preludio de eso. Ahora sería el momento de intentar realmente actuar en contra de esto, con visiones positivas de colaboración. Los científicos podrían ser una fuerza neutral muy importante y los académicos una fuerza muy relevante para crear estas plataformas y volver a unirnos. Exactly. Yes, I think the Exactamente, exactamente. Sí, creo que los científicos o los científicos naturales deberían desempeñar un papel importante, pero todas las demás ramas de la ciencia también deberían participar. No solo las ciencias naturales son importantes, sino también las ciencias sociales y económicas, que también deben contribuir. La idea es realmente reunir a personas de todos los campos, con todas sus diferentes experiencias, para elaborar una especie de concepto para el futuro. to work out a kind of concept for the future. Yeah, something, I mean, the good thing about science. Sí, y algo quiero decir. Lo bueno de los científicos y los académicos en general es que a menudo no están motivados por el dinero, sino por el deseo de saber, de descubrir cosas. Así que si creamos un foro o establecemos conexiones que permitan una colaboración estructurada para averiguar cosas, eso generaría una motivación intrínseca muy fuerte para usar esas plataformas, simplemente para avanzar en la investigación, ¿verdad? Ahora mismo no existe nada así, ¿no? No tenemos ese tipo de plataforma social. We don't have that kind of social platform. Not that I know of. Mm. And so, Que yo sepa, no. Simplemente no lo sé. Debería investigarse, pero no lo sé. of course, should look, but I don't know. Yes. No, and I have this No, very no. strong feeling that Y sabes, tengo la sensación muy fuerte de que quizá los colegas rusos podrían ayudarnos con eso. Porque debo decir, como científico social en mi caso, que algunas de las contribuciones más importantes al conocimiento global provienen de la esfera rusa o de la antigua Unión Soviética, a través de cosas como Sci-Hub y Library Genesis. Todas estas llamadas páginas piratas vuelven a poner el conocimiento científico a disposición porque el capitalismo en Occidente lo ha encerrado tras muros de pago. Es muy importante que existan estos sitios piratas, que de hecho comenzaron todos en Kazajistán y Rusia. Esta es una forma muy importante de distribuir el conocimiento. No sé tú, pero yo uso Sci-Hub y Library Genesis casi a diario. Son muy importantes. On almost daily basis, they are very important. Okay. No, Vale. I didn't- Todavía no lo he usado, pero vale. Es una buena sugerencia, sí. De todos modos, es una discusión diferente también, pero sí, necesitamos encontrar la manera de aislar la academia y el intercambio entre académicos y científicos de las pasiones de la política y de las pasiones de la sociedad en este momento. Eso es algo que no tenemos. Incluso el CERN es ahora una víctima típica de esto. Me refiero como institución, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí. Yes, definitely. Yes. So yeah. Sí, I think we creo que realmente deberíamos intentar poner esto en marcha e intentar elaborar una visión para el futuro que esté claramente en contra de cualquier muro, en mi opinión, y que también tenga que respetar claramente las leyes internacionales y fortalecer, aunque haya cosas que no se puedan hacer mejor, también fortalecer algo como las Naciones Unidas y estas organizaciones de las Naciones Unidas. Eso, creo, es al menos un foro donde todavía hay cierto intercambio y donde pueden suceder cosas. Creo que realmente se deberían aprovechar todas estas estructuras y construir algo para el futuro. structures and build something for the future. Yeah, and something distributed, something where actually all Sí, y algo distribuido, algo en lo que realmente todos los miembros de todos los estados tengan una participación igual. Así que ya no va a ser tan fácil desmantelarlo, como ahora la ciencia occidental básicamente está desmantelando el sistema que tenemos, porque está construido en torno a las mismas estructuras de poder. Profesor Gung, esto es muy interesante y me alegra mucho que esté haciendo esto. También le invitaré a nuestras próximas reuniones privadas que vamos a tener en nuestro grupo de científicos sociales que trabajan en temas similares. Las personas que quieran unirse a su iniciativa Ciencia para la Paz deben ir a la página principal que enlazaré.
¿Hay algún otro lugar donde le gustaría que la gente encontrara más recursos? I mean, on the webpage, there's Quiero decir, en la página web todo lo que tenemos está disponible. Hay una dirección de contacto, así que la gente puede ponerse en contacto conmigo directamente o simplemente suscribirse a la lista de correo. Toda la información se encuentra en la página web. Así que este es el lugar central para obtener información sobre ciencia para la paz. Okay. I will put all of that into De acuerdo. Pondré todo eso en la descripción de este video. También traduciremos este video a otros 10 idiomas, incluyendo alemán, francés, chino y ruso. Espero que también puedas distribuirlo a esos públicos para que circule allí, porque lo que necesitamos hacer es volver a conectar lo que ha sido desgarrado por fuerzas muy desafortunadas. Profesor Jung, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Professor Jung, Okay. thank you very much for your time today. Thank you very much for Muchas gracias por su tiempo y por la oportunidad de hablar en Neutrality Studies. Muchas gracias. Ha sido un placer. Thank you very much. It was a pleasure. You're very De nada. Hasta la próxima. Gracias. Thanks.